Militares integrantes de la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ejército Colombiano fueron los principales asistentes al tercer Foro Judicial Nacional, Dignidad Humana, Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, realizado en la sede del Centro de Educación Militar en la ciudad de Bogotá, en el marco del proyecto Justicia para la Paz. Con la disertación del embajador mundial de la EMAP, Dr. William Soto, y la intervención del mayor general Nicasio de Jesús Martínez Espinel, jefe de Educación y Doctrina del Ejército Nacional, se abrió la jornada de análisis y reflexión sobre paz y justicia. Y claro que como soldados somos los primeros que queremos la paz, porque sabemos tanto lo que sufren nuestros hombres como lo que sufre el enemigo también. Y por ese sufrimiento es que queremos la paz. Y hoy valoramos todos los esfuerzos que está haciendo el alto gobierno, que está haciendo las mismas instituciones, y seguramente aspiramos que podamos lograr este acometido que es un clamor nacional. Una justicia devorada no es justicia, y una justicia que solo castiga a los victimarios sin reparar el daño es vergüenza del Estado. Los diálogos de paz que hoy adelanta la nación colombiana la colocan como ejemplo ante las demás naciones del mundo. Ese proceso de paz merece nuestro apoyo y contribución en la búsqueda de soluciones que permitan superar las diferencias. Los acontecimientos históricos en el mundo sirvieron de fundamento en el desarrollo de temáticas sobre derechos humanos con el fin de exponerle a los asistentes la importancia de conocer los hechos del pasado como prueba de la intolerancia, desconocimiento de la dignidad y el irrespeto por el otro al que pueden llegar los seres humanos. ¿Saben? Porque el aparato nazi hizo lo que realmente realizó en la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética, en su guerra zares contra el aparato comunista, no había suscrito ninguna de las convenciones. Y Hitler, muy hábilmente, utilizó esta falta de suscripción del tratado para hacer tierra quemada, tierra arrasada en territorio soviético. Fíjense la importancia de los tratados internacionales. La presunción de inocencia nace del respeto de la dignidad humana, porque al ser humano se le considera digno, y al considerarlo digno implica dos principios que se deben respetar. La indemnidad personal, indemne, ¿verdad? Indemnidad personal, indemne es lo que no sufre daño, pues el Estado y nosotros, las autoridades, tenemos que garantizar que el ser humano no puede ser humillado, el ser humano no puede ser mancillado, el ser humano no puede ser degradado de su condición de ser humano. Presumir al ser humano inocente hace parte del respeto a su dignidad humana. Y ese es uno de los mensajes que la Embajada Mundial de Activistas por la Paz lleva a través de los foros judiciales nacionales. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Esta idea no es nueva. Esta idea no fue fundada en el 1948. Es una idea que fue fundada desde la creación del hombre. Es una idea que es un instinto del ser humano. Pero al verlo escrito, hace que cada estado signatorio de la ONU debe respetar esto. Somos seres imperfectos y por eso aceptamos el eventual equívoco propio, pero también somos perfectibles y por eso emplearemos esta herramienta del diálogo. La relación existente entre derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal se maneja desde el principio de proporcionalidad, respetando los protocolos de derechos humanos como ley especial. Hasta hace muy poco tiempo, muchas personas hablaban y decían que una norma desplazaba a la otra. No, o me aplica DIH o me aplica derechos humanos, cosa que no es cierto. Después de mucho trabajo, se ha unificado en una sentencia quien nos dice y nos enseña y nos incorpora que uno coexiste con el otro. Hay una coexistencia de los dos marcos. Colombia es un país unitario. ¿En dónde yo aplico derechos humanos? Pues aplico derechos humanos en las áreas donde no se esté presentando el conflicto. ¿Y dónde aplico derecho internacional humanitario? En las áreas donde se está presentando conflicto. Un derecho
una institución, incluso la vida sin dignidad humana no sería vida. Un derecho, una institución en donde no prevalezca y se caracterice por hacer prevalecer la dignidad humana, no es un derecho o una institución que valga la pena rescatar. En su exposición, la líder de la comunidad originaria Aruaca Atiquigua, como delegada de la Comisión Asesora de la Paz de la Presidencia de la República de Colombia, señaló que los derechos humanos son un tema nuevo para los pueblos aborígenes. Con la llegada de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, surgen dos temas muy importantes. Los derechos humanos se pueden resumir en los derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Con la llegada de los derechos de los pueblos indígenas se reconocen los derechos espirituales. Los uniformados asistentes cerraron la jornada con una oración a la patria. Mi ambición más grande era llevar con honor el título de colombiano y, llegado el caso, morir por defenderte. Y el acompañamiento final de la banda marcial de la escuela como símbolo de un lenguaje de fuerza, valor y respeto por la vida, la dignidad y los derechos humanos.